Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Nueva Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En allá. Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, un espacio para atender a jóvenes que están en alto riesgo, jóvenes sin oficio y sin beneficio, como hemos señalado. Y los salesianos cuidan, los forman y los convierten en verdaderos ciudadanos útiles al país. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bien, hoy el Banco Central anunció que permanece su tasa de política monetaria en 5.75%. Todo el mundo en este país sabe que esa tasa no ha bajado más para ampliar el crédito y que la gente tenga un respiro con las tasas, que puedan bajar las tasas que ponen los organismos financieros, los bancos, principalmente los bancos y las financieras. Y es que eso está directamente proporcionado a lo que pasa en los Estados Unidos. Y en Estados Unidos hay un señor que se llama Jeremy Powell, que es el presidente o el jefe de la Reserva Federal, es decir, como el Banco Central de los Estados Unidos. Y allí hay una dirección, claro, que tienen más componentes aquí, bueno, como la Junta Monetaria. Aquí esas son decisiones de la Junta Monetaria, indiscutiblemente, porque el banco es muy institucional y el presidente de la Junta es la gobernación del Banco Central, creo. O es el gobernador o es el de Hacienda. Bueno, pero la Junta Monetaria es un organismo colegiado ahí. Entonces, en Estados Unidos hubo dos disidentes de Jeremy Powell, pero la gran mayoría determinó que se van a mantener las tasas en 4.25, 4.50. Donald Trump es jurado que quiere cancelar al señor Jeremy Powell, que por lo menos el hombre renuncie bajo presión y que se largue, porque él quiere bajar esas tasas y llevarla a un nivel que amplíe el crédito, que dinamice, pero
esta gente de la Reserva entiende que eso es inflacionario. Entonces el hombre está escogido allí por 5 años, creo. Y quien o por 4 años, pero quien lo escogió, o 5, fue el propio Donald Trump. En el gobierno anterior de él, escogió a Jeremy Powell y hoy el hombre es un dolor de cabeza para él. Y la verdad que no sé si será, eso no es asunto de ingratitud, es asunto de tecnicismo. Porque se puede pensar que, como dicen, ¿qué favor le habré hecho yo que hablan mal de mí? Por ejemplo, esas cosas de la ingratitud es terrible. O, como decía Maquiavelo también, una expresión muy original también de ese comportamiento. Y es el que el mayor, es decir, la situación más incómoda para un individuo es la mortificación de un agradecimiento. Eso es terrible. Una gente que se siente agradecido, pero que sabe que ese favor no lo puede pagar. Oigan, hay gente que recibe favores, por ejemplo, de un presidente de la República. Para usted devolverle ese favor al presidente, tiene que ser presidente de la República. Entonces eso es muy incómodo, muy difícil. Y esas soluciones de Estado son tan difíciles de pagar después. Bueno, nada más con la adhesión política, una cosa de... Pero así es que está diseñado ese asunto de las tasas de interés en los Estados Unidos y en estos países que somos satélites de esa economía, porque tenemos que ser realistas. Bueno, y hablando de realistas también, porque generalmente en la oposición política hay muchos vaticinadores de desastre, se sabe. Gente que son pesimistas, voces agoreras que siembran la desconfianza y ven el desastre y panorama incierto y desconfianza en un determinado país, para el caso de República Dominicana. Recientemente, el presidente del PRM, el señor Paliza, anunció que el PRM va a celebrar sus 5 años de ejercicio gubernamental. Indudablemente que los principales dirigentes del PRM entienden que han hecho una obra erudita, como hemos dicho otra vez, una obra hecha de la imaginación impecable del propio presidente y de su equipo, que tiene que ser reconocida en todos los ámbitos del mundo y de la región y del mundo, porque ya hoy todo está intercomunicado por las redes. Entonces, indiscutiblemente que esos dirigentes ven que ellos han hecho una obra sustancialmente beneficiosa para el país. Otros ven cómo se agravan problemas de servicios, no se resuelven los problemas, o más son paliativos, muchas veces van a paliar casos graves, lo hacen menos graves. Ayer hablamos, por ejemplo, de la pobreza, el hambre. En este país el hambre está muy reducida a ciertos círculos, tal vez gente ya muy indigente, que esté en situación casi de discapacidad y que no, la gente no tiene acceso a ellos, o los medios, la autoridad. La pobreza misma. Pero decíamos nosotros que es un índice que no es sostenible. ¿Por qué? Porque se sostiene sobre la base de la dádiva, de los regalos, de los subsidios, de esos aportes que hacen los gobiernos, no este solo, sino viene desde el PLD. Y entonces acostumbraron a la gente a que le reciban unos fondos, bonos,
le dan muchísimas facilidades, desayuno, comida al mediodía a los muchachos en las escuelas, le facilitan los materiales educativos, le facilitan los uniformes, etcétera, etcétera. Bueno, hasta el transporte ahora también se lo brinda el gobierno, que es un gran programa de este gobierno que hay que reconocerle. Entonces, en sentido general, hay luces y sombras en todos los gobiernos. Este gobierno tiene muchas luces en ese detalles de lo dadivoso, lo complaciente, lo, diríamos también, lo tímido que ha sido para implementar reformas, porque tiene miedo. Entonces, ha donado muchos bienes públicos, inmuebles principalmente, solares, viviendas, y hay es un donativo constante. Entonces, eso se puede interpretar como una buena obra de gobierno. Otros ven los atrasos, los problemas de la educación, el problema del agua potable, los problemas de los caminos, las carreteras, los problemas sanitarios, problemas en los hospitales, los medicamentos muy costosos, los alimentos caros, el transporte, los combustibles también son caros, el problema de la energía eléctrica, todo el mundo sabe que hay muchos problemas también con la energía eléctrica, no solamente por los costos, sino los apagones y todas esas cosas. En resumen, hay muchos problemas que definen si un gobierno es bueno o un gobierno, porque no hay gobierno totalmente malo ni gobierno totalmente bueno, entendible, pero hay gobiernos que han sido muy efectivos, hay que estar claro en eso. Sin embargo, uno no puede, repito, caer en ese tipo de augures, o no somos de esos augures, en el caso nuestro, de que vamos a ver las cosas en forma tan desconfiado o que estamos al borde de la catástrofe. No podemos ser catastrofistas. Este país se acabó, ya este país no tiene forma de levantarse, este país está quebrado. Y usted oye expresiones de ese tipo, la gente habla en forma tal vez muy pesimista. Otra vez hemos dicho que el optimismo es malo. Sin embargo, hay un tema, cuando uno puede ojear la historia económica de la República Dominicana, uno se da cuenta del problema que ha sido la deuda externa. Nosotros tenemos años, desde Danilo Medina, desde Leonel Fernández y Danilo Medina, y más este gobierno que ha sido sumamente endeudador. Estos gobiernos endeudadores han llevado el país a una deuda peligrosa y nosotros siempre aquí. Yo hoy, porque no traje el facsímil de ese libro, que ya yo me he cansado de consultarlo, que es de Harmon a Trujillo. Esa obra de don César Herrera Cabral, que es una historia económica de la República Dominicana, de los problemas, de las humillaciones que ha tenido este país desde que el Harmon, ese empréstito en tiempo de Buenaventura Báez, comenzó a mellar la credibilidad del país, la confianza, a crearle problemas al país. Una dependencia de esos endeudadores, o de esos empréstitos, mejor dicho. Entonces, se llegó al papelón de tener que tomar préstamos de bonos carísimos para pagar la deuda y los bonos anteriores. Entonces iban subiendo, porque a medida que usted toma préstamo por vía de un bono para pagar otro bono, ese bono que usted está negociando ahora sale más caro que el que usted está pagando, porque usted crea más desconfianza, porque usted está quebrado, usted prácticamente, como se dice, usted no tiene recursos para pagar esa deuda que usted tiene vencida. Tiene que tomar otros bonos más caros, repito, para hacerle frente a ese compromiso. En eso pasó la República Dominicana. El último, diríamos, el último medio siglo del siglo XIX,
en esa situación de humillaciones pasó la República Dominicana. Ayer u hoy hemos visto un Twitter del señor Andy Daguaje. Andy Daguaje es un hombre que es un excelente economista, estudioso. Independientemente de su calidad de oportunista de la política y de los políticos, los ambientes de este país económico y político, que él se ha beneficiado mucho. Pero en los asuntos de estudiar la economía y los problemas de la economía, él tiene calidades para expresarse. Ha dicho que la deuda externa de este país es un peligro ya, que puede terminar argentinizándose. Argentina cayó en corralito, en default, en problemas de falta de dólares para pagar, que incluso yo recuerdo que un barco escuela, el barco naval, creo, de la Escuela Naval de Argentina, fue retenido en un muelle, yo no me acuerdo si fue por África Occidental, Cabo Verde, no recuerdo. Fue detenido ese barco escuela de la República Argentina. Y fueron también retenidos bienes de la Argentina en Estados Unidos, porque los bonistas tenían problemas para cobrar los pagos de la deuda. Argentina declaró bonos que no lo podía pagar. Entonces los bonistas que compraron muchos bonos depreciados, que son bonos buitres y que se inventaron que eran bonos dañados, que dañaban a la Argentina, cuando la Argentina fue la que dañó los bonos porque no pagaba, no tenía dinero para pagar. Entonces Argentina cayó en un estado de descrédito y de desconfianza en el mundo financiero. Tal vez a eso que se refiere el señor Andy Daguaje. Pero no hay que andar, no hay que cavar hondo, repito, para usted saber los problemas que genera la deuda con la República Dominicana. El que lee la historia económica de la República Dominicana y la sabe Andy Daguaje, no hay que mencionar a Argentina, nosotros mismos, señor Daguaje, porque este país en 1905 o 6 por allá, cuando se negociaron las aduanas para que Estados Unidos administrara este país, los ingresos de las aduanas para pagar la deuda externa y con ese dinero que sobraba entregárselo al gobierno de turno para que ejecutara sus obras. Y esa deuda era tan mala que hubo que reducirla a un 50%. El valor de esa deuda, el gobierno dominicano declaró solamente pagable un 50% de aquella deuda que entendía que era una deuda mala, porque yo les dije aquí lo que pasó con Federico Velázquez, que era el secretario de Hacienda, creo, de ese gobierno de Moncácer, y cómo esa gente dijeron que aquí habían prestamistas que le prestaban $1 o $10 al Estado Nacional y se llevaban 1,000. Por $1 se llevaban $1,000 y así hicieron fortunas inmensas, oportunistas y logreros, criollos y extranjeros que vivían de la deuda de este país. Entonces no hay mejor ejemplo que República Dominicana mismo. Y ese sí es verdad que es una bomba de tiempo lo que va a dejar este gobierno endeudador, porque ha endeudado el país más que los demás juntos todos. Y eso es un problema muy grave que la República Dominicana probablemente, y ojalá no tenga que enfrentar en breve tiempo. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos. Si de algo saben las abejas, es de flores.
Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra ¡Vamos a Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento, extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Que los dominicanos siempre le damos para En allá. Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bien, ayer nosotros señalábamos que hoy a las 6 de la tarde se iniciaba un conversatorio de un grupo de abogados que van a tratar de explicar en forma jurídica, no en forma arbitraria, ni diríamos de exponer con falsedades, según sus puntos de vista, sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional con respecto a estas sentencias, a las dos sentencias, con la objeción al Aeropuerto Internacional de Bávaro. Entonces, hoy a las 6, ese grupo de abogados tiene ese conversatorio en YouTube. Y nosotros ayer le decíamos al periódico Diario Libre, que es propiedad de uno de los grupos que están involucrados en esta sentencia. Pero ese periódico, actuando en forma apegado a los intereses del grupo, ellos dicen que no debe. Ayer leía yo una opinión de ese periódico de que no, la justicia no debe ser una especie de rehén de las intenciones partidarias. Pero decía yo, es rehén de grupos económicos, porque para eso que los grupos compran los periódicos, que no dejan beneficio a esas empresas. Pero no dejan beneficio económico, pero son faros o focos o son fortalezas para defenderse. Entonces, este grupo de abogados va a explicar todos lo que ellos entienden que son los argumentos para refutar lo que fueron esas dos sentencias. Diario Libre llegó tan lejos que dos jueces disidentes del Tribunal Constitucional, sus opiniones sobre esa sentencia del tribunal, ellos la publicaron, pero este periódico se dio a la tarea de criticarlo a ellos, refutarlos a ellos, a los dos disidentes. Le entró, como se dice, como la conga, el periódico, defendiendo al grupo que es propietario de ese periódico. Entonces, como ahora van esta gente a opinar y a ofrecer lo que son los argumentos de ellos, de los abogados que participaron en esos debates o en esas
en esos tribunales. Entonces sería justo que el periódico vaya y refute lo que le refutó a los dos jueces. Incluso señalaban estos abogados que la refutación del Diario Libre era con números, con datos falsos, inventados por ellos mismos. Imagínense lo grave que era eso. Entonces ahora, como hoy a las 6 se inicia ese conversatorio, repito, sería bueno que el Diario Libre mande su representación y vayan allá, el área legal de ese periódico que opinó sobre dos jueces disidentes del Tribunal Constitucional. Porque así es que son los intereses de grupo y de justicia, y los cuartos, el dinero como pesa, y las plumas y las voces, que en este caso no son de alquiler, son plumas y voces que son contratadas no en alquiler, sino como trabajadores formales. Entonces esas cosas yo creo que es bueno que se aclaren para que usted después no venga a opinar, que nosotros somos un faro y siempre el otro es el que tiene la culpa. Y usted entonces haciendo las mismas, cometiendo las mismas faltas y culpas del que usted critica. Eso se ve muy mal, entiende uno. Pero aquí vale todo, parece que se vale todo, como dicen. Y yo creo que en el caso de Haití vale todo. Vi una protesta del señor Sanders, senador demócrata del Partido Demócrata de Estados Unidos, y otros senadores más del mismo partido, criticando la presencia, parece, del señor Eric Price, o Prince Price, creo que es el apellido, que es un jefe de un grupo mercenario que fue utilizado incluso por las Fuerzas Armadas, el Pentágono de los Estados Unidos, cuando la guerra de Irak. Y es un grupo de gente con un alto nivel de competencia militar, o de soldados, combatientes, pero son mercenarios, hay que pagarle. Y esas plumas y voces de alquiler también actúan como mercenarios muchas veces. Pero por eso decía, esos periódicos son contratados, formales. Pero estos son mercenarios. Esta gente han sido utilizados, parece, por el gobierno haitiano, con fines de ayudarle a combatir las guerrillas de las bandas, mejor dicho, que tienen ahí en Haití los delincuentes. Entonces, el señor Price tiene métodos muy efectivos y usa drones y mucha tecnología, y son soldados de verdad competentísimos. Y actúan como los Wagner. Digo yo, ahora solo falta que el cínico de Rusia y Xi Jinping de China salgan criticando también a Eric Price, y que Haití esté usando todo elemento, porque en Haití, la situación que en Haití, por eso digo, vale todo método que usted use para derrocar un dictador. No hay método ilegal, o para derrotar a un grupo de delincuentes. No puede haber método ilegal, porque hay que actuar como esa gente actúa contra ellos, con la misma violencia, porque no hay forma de usted llamar a capítulo en ese país como está Haití. Entonces me parece eso una hipocresía por parte de Sanders y ese grupo de demócratas, que es nada más por necear, porque Haití lo que necesita es ese tipo de medidas, la que sea, pero que vayan y resuelvan. Hoy vi que el embajador de China, o la embajada de China, le responde a Pelegrín Castillo, que Pelegrín ha tenido una posición muy cívica, con su coraje cívico, como es de costumbre, y su entereza, su carácter. Entonces Pelegrín ha hecho observaciones muy serias a la política de China con respecto a Haití, que es lo que nosotros hemos dicho aquí: vamos a romper relaciones con China y con Rusia. ¿Qué hacemos nosotros con unas relaciones con un país que sea enemigo de la República Dominicana? Porque si usted no quiere que Haití se pacifique, usted es enemigo de nosotros. Eso era lo que planteábamos nosotros. El propio Pelegrín ha dicho: no, señores, vamos a revisar nuestra política exterior con respecto a China,
Porque ¿qué es lo que estamos buscando? China lo que anda es contaminando el Caribe, como se dice, con su política antinorteamericana y geopolítica. Quiere alterar la situación del Caribe, la situación de América Latina, que incluso hemos dicho nosotros aquí. Pelegrín tiene muchísima razón en eso. Y yo pienso que uno de los problemas más serios que puede presentar la presencia china es el préstamo fácil que ellos hacen, que son préstamos que lo hacen incluso como préstamo prendario. No es lo mismo el Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario nunca se ha quedado con un muelle de un país a quien ellos le hayan prestado dinero y no lo pueda pagar. Le buscan mecanismos, medios muy duros, a veces muy difíciles, políticas muy duras, pero nunca han llegado a hipotecarle o a confiscarle un bien, mejor dicho, a un país, como ha hecho China, que lo hizo en Sri Lanka, que tomaron un muelle como pago por la deuda, como trueque. China, sus préstamos son tan peligrosos, he dicho yo, que pueden poner una situación de quiebra al Fondo Monetario Internacional y a los bancos y al Exim Bank. ¿Por qué? Porque ellos le prestan a estos países y esos países, si no le pueden pagar, no van a pagarle al Fondo Monetario Internacional. Porque el Fondo Monetario Internacional, como se dice, no le cobra en forma compulsiva, como cobran los chinos. Entonces, esa política es una política distorsionadora en el área. Y eso es lo que señala Pelegrín con mucho acierto. Entonces sale la embajada de China criticando a Pelegrín que es un problema ideológico. No es ningún problema ideológico, es un problema de realidad. Que en este país, ¿cuál es el beneficio que hemos derivado nosotros de las relaciones con China? Un país que exportamos 300 millones de dólares y le importamos 6.000 millones de dólares de allá. ¿Cuál es el beneficio? Y hablaron mentira. El propio gobierno de Danilo Medina y los chinos le dijeron a este país que aquí van a venir millones de chinos como turistas a este país. Nosotros dijimos aquí desde el principio, los chinos no van a playa. Que llenen a Cuba de turistas, que es la isla fascinante para ellos. Y Cuba lo que no tiene turistas, incluso ellos mismos le dicen, no vayan ahí, que ahí no hay nada que buscar. En Cuba no hay ni comida para los turistas, ni medicamentos. Váyanse para dónde, para Ceilán, o vayan a ¿dónde más? Por allá, por Bali, o vayan a Indonesia. Es decir, China es un problema en la zona y hoy lo demostró Panamá, que yo me imagino que Pelegrín le responderá a la embajada de China. Panamá determinó que los dos muelles que están a la entrada del canal de Panamá, en el Pacífico y en el Atlántico, los dos muelles fueron adquiridos con turbidez, con negocios turbios de los chinos para adquirir el derecho a dos muelles que son vitalísimos para la seguridad del canal y la seguridad de los Estados Unidos. Entonces, China aquí no nos beneficia en nada. Si Pelegrín necesita otra voz, yo me le uno ahí. A ver si podemos sacar a los chinos de aquí, que se nos vayan, que nosotros los chinos no nos interesa, porque ¿qué beneficio? No recibimos $1 de remesa de ese país. No recibe inmigrantes. No manda turistas a este país. No tiene zona franca. Entonces, ¿cuáles son las inversiones que China hace aquí? Lo más que puede venir a decirle, mire, yo le voy a hacer un muelle en tal sitio. Le voy a hacer un aeropuerto en tal sitio, pero si ustedes no me pagan, yo me quedo con él. ¿Oye, qué forma es eso? Eso es una forma distorsionadora. Por eso, la misma situación de Haití. Cuando ellos, unidos a Rusia, dicen que Haití no se puede ir a pacificar en forma violenta. Hay que ir, como dice, con un rogatorio allí, con una procesión de cristianos y será de cristianos y católicos. Que vayamos en procesión a rogarle al chorizo que dejen a Haití tranquilo.
Cuando todo el mundo sabe cómo es que se pacifica Haití, así como está Eric Price. Así es que se puede pacificar Haití. Entonces, esa posición de Pelegrín es correcta. Yo me uno a Pele ahí porque esa es la realidad. Los chinos aquí no traen ningún beneficio, no han dado ningún beneficio. Esas fueron unas relaciones que la impuso el gobierno de Danilo Medina sobre la base de su propia ideología. Porque él, diríamos, se nutrió o nutrido en esa fuente venenosa del comunismo y de su ¿cómo se llama? Del Pacoredo y sus, ¿cómo se llamaba? La banda de los 5, de los 6, no me acuerdo cómo se llamaba el grupo de la viuda de Mao Zedong. Es decir, los pacoredos dominicanos eran todos, eran pro-chinos. Si quedan, serán pro-chinos. Entonces, ¿cuál era el beneficio que iba a traer China? Lo hemos visto. ¿Cuáles son los resultados de esas buenas relaciones que dice la embajada en forma cínica que no hemos, eso se han ampliado y no hemos beneficiado? ¿De qué que no hemos beneficiado? Le vendemos 300 millones y le compramos 6.000 millones. ¿Cuál es la diferencia? De quien nosotros nos beneficiamos, y lo hemos dicho tantas veces que ya neseo, es de Estados Unidos y de Europa, que tenemos acuerdos de libre comercio y a Europa le vendemos banano y le vendemos el azúcar y le vendemos los mangos y le vendemos las piñas y los aguacates y le vendemos. A Estados Unidos le vendemos de todo. A Estados Unidos. Y además, Estados Unidos, nosotros recibimos de Estados Unidos y de Europa 11.000 millones de dólares en remesa. Más de 10.000 millones de dólares por turistas que vienen también de esas dos regiones amigas de la República Dominicana. Y de la inversión extranjera vienen 4.500 y 4.000 millones de dólares por año a este país y vienen de Estados Unidos o de Europa. Entonces, ¿cuál es el beneficio de China aquí? Yo me imagino que Pelegrín le va a responder con todos estos argumentos a los chinos de la embajada que viven defendiendo su país, cosa que está bien, porque para eso es que ellos lo ponen aquí y le pagan el gobierno chino. Pero no es verdad que nosotros andamos aquí con espejitos, no es verdad. Aquí estamos muy claros, los dominicanos estamos muy claros qué es lo que hay. Y miren el tipo de negocio que instalan los chinos aquí. Que tiene que estar la autoridad de aduanas y la autoridad de impuestos internos tienen que estar detrás de ellos porque son unos corruptos, mafiosos y utilizando métodos para evadir los pagos de los impuestos y de las obligaciones patronales que deben tener con el trabajador. Entonces, que se pongan en su puesto los chinos eso, que esas relaciones a nosotros no nos benefician en nada, al contrario, solamente nos perjudican. Digo yo, Manuel Fermín. Así que apoyo a Pele con eso. Pues bien, pues de ese primer tema que yo traté de la deuda, señores, 600 millones de dólares. Hoy toma este gobierno. Entonces, cuando nosotros decimos que ese planteamiento del señor Andy Daguarre, retomando ese tema, porque me acordé de los 600 millones de dólares, de que nos veamos en la historia económica de Argentina. No, señor Daguarre. Vamos a ojear, como digo yo, vamos a tirarle una ojeada a la historia económica de la República Dominicana, que es todavía más realista para el caso nuestro, porque eso ya lo vivimos aquí en el siglo XIX y principios del siglo XX, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Ya nosotros vivimos esa experiencia. Eso será uno de los grandes manchones de estos 5 u 8 años. Pasará el PRM por el poder. Así que cuidado con las celebraciones, porque hay demasiadas promesas y muchos incumplimientos. Sépanlo, ¿eh? Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, señores, pero uno no puede criticar el buen trabajo que se ha hecho desde turismo por el señor Collado, que él ha sido muy coherente en su trabajo, no se detiene, diríamos, en atender otras áreas, otras cosas. Él está en lo suyo, esa es la verdad. Un funcionario que se ha dedicado a trabajar en su ministerio. Se le podrán hacer muchas críticas, pero eso es una realidad. Él ha sido coherente con su trabajo, no se despista, no está invadiendo quizá de un territorio gubernamental que no es el de él. Pero, sin embargo, no sé si a él le han asignado o si el gobierno dominicano decidió borrar un organismo que se llama el Patrimonio Cultural Dominicano. Yo recuerdo que esa institución era la que regentaba, vamos a decir, o dirigía los trabajos de rehabilitación de la ciudad colonial, patrimonio cultural. Ahí usted veía un José Ramón Báez López Peña, Moncito Báez, un hombre de aquella trayectoria, y cuando Balaguer, un hombre como Balaguer, que conocía, como él muy bien bautizó, la ciudad romántica, que la describió en forma poética. Joaquín Balaguer designó, yo recuerdo a José Ramón Báez López Peña en eso, pero Moncito era un arquitecto, era un agrimensor que tuvo la capacidad de dirigir los trabajos, de tirar, como se dice, el eje de la avenida George Washington. Y dígame, ¿quién se atreve a refutar un asunto técnico de esa avenida George Washington en este país? Moncito Báez López Peña fue el hombre que
tiró ese eje por ahí para lanzar esa avenida, en tiempo de Trujillo. José Ramón López Peña tenía su grupo de jóvenes, ahí estaban este señor Esteban Prieto, creo, estaba Puciso Prá, de los Prá Ventó, Prá García. Tuvo ahí también a Mauri Chetari, Garuz, el ingeniero, por ejemplo, como esos ingenieros de Balaguer, tenía un Eugenio Pérez Montaz, serísimo y capacitadísimo. Gente de un nivel técnico incuestionable y de un nivel ético y moral todavía más sólido. Entonces aquella gente, señores, se dedicaron a cuidar de todas aquellas rehabilitaciones y toda aquella limpieza, como se dice, que hubo en todo aquellos edificios, aquellas ruinas coloniales, y que comenzaron a revivir cuando estos profesionales se instalaron allí. Balaguer le dio el apoyo y luego siguió, y el patronato siempre ha seguido. Pero ahora vemos al ministro de Turismo, que es el que es jefe de la zona colonial, como quien dice. Como quien dice, no como es. Porque todas las obras las está dirigiendo precisamente el director de turismo, el ministro de turismo. Y esas cosas, yo entiendo que una cosa es promover el turismo y usted cuidar las áreas de turismo, que usted se ocupe de que, bueno, que luzca bonita, que luzca bien, segura para los turistas, etcétera, etcétera, muy bien. Pero usted haciendo y ejecutando las obras y usted dando contratos, y eso no está bien, yo creo que eso no está bien. A menos que hayan borrado a patrimonio cultural, digo yo le voy a preguntar a mis amigos, principalmente a Puciso Prá, que veo a veces a Puciso, y preguntarle, porque ya Moncito falleció, que en paz descanse, Papamón, como le decíamos los estudiantes, que tuvimos la suerte de ser estudiantes de ese caballero en la Universidad Pedro Enrique Sureño. Pero Moncito, un profesional histórico del país. Entonces, eso tiene que aclararse o decirse, porque el ministro de Turismo, repito, que ha hecho su trabajo, pero yo creo que eso es un área como que debiera respetarse a los profesionales de esa área, gente que se especializó para eso y que son los que tienen que velar por aquello. Pero yo no sé quién es que está ejecutando eso. Lo que vemos es que el director de turismo es el jefe de la zona colonial. Y ese señor es ahí una especie de gobernador de la zona, como ministro. Eso yo no creo que esté bien, pero bien. Este gobierno ha borrado, como se dice, muchísimas instituciones, o la ha hecho inoperante, y se han borrado incluso ministerios. Ahí hay 2 ministerios que están a nivel de cierre. Y minimizar instituciones como el Consejo Estatal del Azúcar, lo minimizaron tanto que el propio director de Bienes Nacionales es el mismo director de la corporación, o mejor dicho, del Consejo Estatal del Azúcar, que aunque no tiene aquellas operaciones tan amplias, pero sigue siendo un ente oficial importante, porque tiene una serie de recursos, de bienes que son de un valor incalculable. Porque ¿quién me puede negar a mí que el valor, por ejemplo, del ingenio Barahona, qué vale ese ingenio? O 400.000 tareas que se le arrendaron a los Vicini, ¿cuánto vale eso? O 30.000 tareas que se le arrendaron allí a Alcoholes Finos. Por citar eso nada más, ahí en San Pedro de Macorís. Pero tiene tierra por Montellano, tiene Barahona, tiene el ingenio Porvenir, tiene centro de recría de animales de alto valor genético, tiene todas las canteras prácticamente del país, decíamos nosotros aquí, del ingenio estatal, el Consejo Estatal del Azúcar. Es decir, que este gobierno le pasa, como se dice, el rolo a cualquier institución. Parece que patrimonio cultural le ha pasado lo mismo. Bien, quiero recordarle que el doctor Marino Vinicio Castillo publica en esta semana su blog La Pregunta. ¿Por qué cambiaste la posición de los interruptores? Yo no lo hice.
Ese es el título del blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo en esta semana. Que ayer se me pasó, pero ahí están esos trabajos magníficos de ese recto juicio de razón y de palabra del doctor Marino Vinicio Castillo y Rodríguez, que es una autoridad de recta conciencia cívica y un hombre con carácter enhiesto en este país, porque ese sí es verdad que ha actuado con valor y sin caer en todas estas malas expresiones, todas estas injurias, pero no por la injuria nada más, sino este estilo desembocado y de ¿cómo se llama?, de vulgaridad con que han hecho de la acción política, muchos políticos y muchos comunicadores y de todo, gente que insultando. No, Marino Vinicio Castillo ha sido directo aquí, con grupos políticos o de narcopolíticos o políticos corruptos, y ha estado siempre enhiesto, de frente, diciendo sus verdades. Verdades que se han cumplido aquí sobre los problemas graves que denunciara Marino Vinicio Castillo, como es el caso de las drogas, el sicariato, etcétera, etcétera, que huelgas y tal. Entonces, bien, yo creo que esas cosas tienen que ponerse claras. Bueno, el caso de Israel, que yo decía ayer, bueno, el caso de Israel siempre lo dejo de último y se me complica, pero vi que se sumó Canadá, Australia, esos países, Francia, Inglaterra. Cuando esos países están hablando de poner a Israel en jaque, porque Israel, decíamos, está llevando a cabo una guerra holocaustica. Entonces, no sé cómo será, porque Israel no va a poder evitar, usted no puede pedir una paz a la carta. Por ejemplo, yo acepto un Estado palestino aquí, pero yo no quiero que esta gente tengan ni aviación, ni tengan ejército, ni el agua del Jordán la controlo yo. Bueno, pero ven acá, y entonces, ¿quiénes son esta gente? O esta gente son de Marte, los que están ahí, de Palestina. Ahí se sabe que Hamas es un grupo que tiene fuerza en Gaza, pero no tiene fuerza en Cisjordania, porque ese país o esa nación palestina está dividida en ese grupo que maneja esa zona de Gaza y otro grupo que maneja la zona de Cisjordania, que es el Fatah, el grupo que dejó Arafat y que lo maneja Mahmoud Abbas, que es el presidente de esa autoridad palestina, que Israel tenía la intención de que esa gente fueran organizando un Estado. Pero en vista de que esta gente se radicalizaron en Gaza con esos grupos financiados por Irán, Israel, bueno, está bien, Israel dijo, esta gente no son confiables para permitirle un Estado. Pero llega un momento que Israel sabe que va a tener que ceder. No sé qué pasará con Jerusalén porque eso fue Moshe Dayan, señores, y Golda Meir. Y dijeron que ya ellos conquistaron eso y que jamás Jerusalén será de manos que no sean manos hebreas. Y esas son palabras, óigame, de 2000 años que vienen confirmando la presencia judía en ese país o en esos territorios. Pero la verdad que para Israel va a ser muy difícil vencer todos estos adversarios que se le están sumando, porque llega un momento que entonces un país como él, que depende de esa Europa también y de Estados Unidos, pero Occidente no puede estar dividido. Israel tiene que pensar bien cómo va a manejar ese asunto, porque terminará en un holocausto también allí. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.